el término. Todavía se acepta el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, pero ya la mayoría de los autores hablan de falla cardíaca. Es como cuando hablamos de enfermedad renal crónica. Antes decíamos insuficiencia renal crónica, ahora no, es enfermedad renal crónica. Y así los términos van cambiando, pero actualmente se aceptan los dos términos, pero el más empleado es falla cardíaca. Bueno, para entender bien falla cardíaca, tenemos que recordar precarga, poscarga. Ya lo vimos anteriormente, por lo tanto vamos a hacerlo más rápido. ¿Qué es precarga? Fuerza que distiende al ventrículo antes de contraerse. Precarga es volumen. Entonces, el volumen que le llega al final de la diástole genera cierta presión, también es la precarga, determinada por la ley de Frank-Stable, que dice que a mayor longitud diastólica, mayor tensión desarrollada. Por eso es curva de longitud-tensión. Sus determinantes fundamentales, fíjense bien, todos los factores del retorno venoso, que al final de cuentas es el que va a dar el volumen diastólico. Pero influye también la distensibilidad ventricular, entendiendo la distensibilidad ventricular como un factor importante. Porque si el ventrículo está rígido, llega menor volumen y mayor presión, lo cual va a generar un tipo de falla cardíaca que se llama confusión sistólica preservada. Y su alteración fundamental es disfunción diastólica, es decir, dada por la precarga. Obviamente influye también la frecuencia cardíaca hasta cierto límite. ¿Qué decimos de poscarga? Fuerza contra la que se contrae el ventrículo. Precarga, volumen; poscarga, presión. Y esta presión también debe de entenderse como como la tensión parietal. Es decir, al generarse una fuerza, esta se distribuye en centímetros cuadrados en toda la cavidad ventricular. Y entonces está regida por la ley de Laplace, que nos dice que es directa la poscarga, directamente proporcional a la presión por el radio. Entendiéndolo, por ejemplo, si el paciente se eleva mucho la presión arterial, el corazón tiene que tener una mayor presión para poder expulsar la sangre. Inversamente proporcional al grosor, porque si tenemos un ventrículo grueso, hipertrófico, por lo tanto va a ser más fácil expulsar. Vamos a tener más fuerza para que se pueda expulsar el contenido del ventrículo, fuerza contra la que se encuentra el ventrículo. Pero fíjense bien, determinante fundamental: presión de la aorta dada por resistencias vasculares. Dos factores fundamentales. Si aumenta la resistencia vascular, pues aumenta la poscarga. Entonces vemos precarga, volumen, minuto, es decir, gasto cardíaco. Cuando la contractilidad está normal, cierto volumen genera cierta presión, y si aumenta la precarga, aumenta el gasto cardíaco. Cuando hay falla cardíaca, ¿por qué? Por daño a la contractilidad, vemos que aumentar la precarga aumenta el gasto cardíaco hasta cierto límite. Va a depender de la reserva cardíaca. Aquí tenemos volumen en minuto y poscarga. Aunque la contractilidad está normal, si aumenta la poscarga, disminuye el gasto cardíaco. Es decir, si un paciente se le sube la presión arterial en forma importante, su gasto cardíaco va a bajar, aunque la contractilidad esté normal, porque aumentó la poscarga. Y cuando hay falla cardíaca, pues elevaciones no muy importantes de la presión arterial
disminuye el gasto cardíaco. Y entonces vamos a ver cómo ha evolucionado a través de la historia el concepto de falla cardíaca. Para fines prácticos le vamos a llamar nosotros falla cardíaca, entendiendo lo que aún lo podemos encontrar en toda la literatura como insuficiencia cardíaca. Todavía el término es correcto. Fíjense bien, se empezó hace años, como antes de los 60, el modelo cardiorrenal, donde solo contábamos con diuréticos, digoxina, y de los beta bloqueadores solo existía el propranolol. Lo importante entonces en ese momento era que el paciente tratara de orinar más, aumentar los volúmenes urinarios, no dar beta bloqueadores porque disminuye la contractilidad, y la digoxina y el furosemide, que son los medicamentos más antiguos, son los que existían. Después vino el modelo hemodinámico, donde se sintetizaron dos sustancias fundamentales que usamos todavía: dopamina y dobutamina. Entonces se le agregó al arsenal anterior dopamina y dobutamina, es decir, los inotrópicos. Y también vasodilatadores, pero el problema de estos vasodilatadores era nitratos, pero de larga duración. Es decir, se daban para 24 horas o 72 horas estos vasodilatadores. Lo importante era que orinara, más aumentar la contractilidad y vasodilatación cuando era necesaria. A ver, un momentito. Después vino el concepto modulador, es decir, molecular de la inflamación, donde el choque aséptico tuvo en la su fisiopatología un gran avance. Y aquí empezaron las interleucinas, el interferón, etcétera. Pero a nivel cardíaco, aunque se hicieron muchos estudios, no generó ningún medicamento nuevo. Mejoró realmente a nivel celular, pero algún medicamento para mejorar esto no. Después vino la época actual que estamos. Ya se sintetizaron los IECAs, el captopril fue el primero, ARA2, el losartán, antagonistas de aldosterona como la espironolactona, y se sintetizaron los beta bloqueadores cardioselectivos. Y aquí es donde estamos. Quiere decir que el arsenal, fíjense bien, viendo esa diapositiva, tenemos el arsenal farmacológico. Tenemos IECAs, ARA2, antagonistas de aldosterona, beta bloqueadores, tenemos diuréticos, rara vez digoxina, tenemos vasodilatadores y tenemos inotrópicos IV. Quiere decir que nuestro arsenal avanzó, pero actualmente estamos en el modelo neurohormonal. Quiere decir que la fisiopatología la vamos a entender como el modelo neurohormonal, en donde el sistema renina-angiotensina tiene mucha importancia y el sistema adrenérgico. Ahora sí entramos al tema. Falla cardíaca descompensada, definición del Guadalajara. Incapacidad del corazón para expulsar una cantidad suficiente de sangre, quiere decir gasto cardíaco. Pero acuérdense que decimos que el mejor parámetro para valorar falla cardíaca es fracción de expulsión. Entonces vamos a tener la primera variable importante de insuficiencia cardíaca. Fracción de expulsión baja, que permita mantener una presión arterial adecuada. Quiere decir que la falla cardíaca en la mayoría de los casos tiende a tener hipotensión arterial. Para perfundir el oxígeno
a los tejidos del organismo. Se produce un gasto cardíaco que es insuficiente para las necesidades metabólicas. Entonces, fíjense bien hasta dónde vamos. ¿Cuáles son estos factores que estamos mencionando fundamentales para entender falla cardíaca? 1, fracción de expulsión baja. 2, presión arterial bajas. Alteraciones sistémicas. ¿Por qué? Porque hay un gasto cardíaco insuficiente para las necesidades metabólicas. Y para conseguirlo, presiones ventriculares elevadas. Fracción de expulsión baja. 1, 2. La presión arterial baja. 3. Problemas a nivel metabólico sistémico. Y 3. Elevación de la presión dentro de los ventrículos y sobre los cuales tenemos que actuar. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar la falla cardíaca? 1, desde el punto de vista funcional. Es decir, siempre que yo pongo falla cardíaca con clase funcional de la New York Heart Association de 1 a la 4. Y esta clasificación la puede hacer cualquier médico, aunque no sea cardiólogo. Si yo pongo insuficiencia cardíaca en mi expediente, estoy obligado a ponerle qué clase funcional tengo. Y aunque algunos a veces ponemos 3, 4, 2, 3, no debe de ser. Tenemos que decidir sobre cuál, 1, 2, 3 o 4. Pero a veces tenemos duda y ponemos 3, 4, 2, 3, no debe de ser. Es 1, es 2, 3 o 4. 1. No tiene síntomas, fíjense que no dice disnea. Síntomas con la actividad habitual. Es un paciente con la actividad habitual, a lo mejor no ha notado que tiene falla cardíaca, pero quiere hacer un poco de ejercicio más de lo habitual y empieza con datos de falla cardíaca. Síntomas con la actividad moderada. Síntomas con actividad ligera y mínima y en reposo. El 3 y el 4 son los que encontramos en el hospital. 1 y 2 habitualmente son ambulatorios. Ese es el que encontramos en el hospital. Aquel paciente que está acostado y tiene datos clínicos de falla cardíaca. Y el 3 todavía puede ir al baño. El 4 ya no. Está en la cama y se levanta, tiene problemas de falla cardíaca. Otros autores lo ponen como disnea, pero ven ustedes que la falla cardíaca no solo es disnea, otros síntomas, como vamos a ver ahorita, como ya hemos mencionado. Y va a depender del ventrículo que falle. Entonces, por eso síntomas, no síntomas con actividad habitual, con actividad moderada, ligera y en reposo. Esa es la clasificación funcional. Aparte, tenemos que valorar si es falla cardíaca con que esté alterada la miofibrilla, como sucede en la mayoría de los casos. Y eso llamamos, hay dos maneras de llamar. 1, falla cardíaca por disfunción sistólica, es decir, está dañada la miofibrilla. Y a otros le llaman falla cardíaca con función sistólica deprimida. Quiere decir que hay otra falla cardíaca donde la contractilidad está normal. Se llama falla cardíaca y el gasto cardíaco está normal o ligeramente elevado. Se llama falla cardíaca con función sistólica preservada, aunque otros le llaman falla cardíaca con fracción de eyección o de expulsión normal o elevada. Todos estos términos nos confunden, pero vamos a tratar de quedar claro. Ahorita, en este momento y todo lo que vamos a mencionar es falla cardíaca con función sistólica deprimida, es decir, con fracción de eyección baja, todo lo que hemos dicho. Fracción de expulsión baja, 1, 2, presión arterial baja, 3, alteraciones sistémicas por disminución de oxígeno y nutrientes, y 4, presión dentro de los ventrículos elevadas. Causas. Las causas son todos los problemas que dañan al corazón. Por eso ustedes ven que las enfermedades más comunes que son hipertensión, si el paciente con hipertensión
no se muere de un infarto cerebral o una hemorragia cerebral, un infarto agudo del miocardio y llega a falla cardíaca, es una de las causas importantes de falla cardíaca. La otra patología importante son la coronariopatía, enfermedad de las arterias coronarias como el infarto, etc. Después siguen las valvulopatías, que son cada vez menos frecuentes, pero sí hay. Y después la combinación, pero estas tres son las causas: hipertensión, insuficiencia coronaria y valvulopatías. La incidencia, fíjense, a mayor edad, mayor incidencia de falla cardíaca. Prevalencia, igualito, a mayor edad, mayor prevalencia de incidencia de falla cardíaca. Su fisiopatología la vamos a resumir en esta diapositiva. Muy sencilla, pero que nos dicen los tres factores fundamentales, fíjense bien. Uno, ya dijimos que fracción de expulsión, pero ustedes están viendo 40, lo normalmente es 60. 40 o menos, hay datos francos de falla cardíaca con disfunción sistólica, es decir, hay daño a la miofibrilla, por las causas que ya vimos. Es decir, la fracción de expulsión está baja, es que al bajar la fracción de expulsión hay una reacción adrenérgica y obviamente se libera norepinefrina y obviamente hay una reacción adrenérgica y también adrenalina. Es decir, ¿qué va a tratar de hacer la norepinefrina? Estimular receptores adrenérgicos, aumentar la contractilidad, la frecuencia cardíaca y vasoconstricción periférica. Lo que vimos. Sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Por qué? Porque baja el gasto cardíaco, la fracción de expulsión. ¿Qué retiene? Sodio y agua. Y esto produce una remodelación cardíaca que a final de cuentas termina en arritmias, isquemia, fibrosis y muerte del paciente. Recordar que estamos en el sistema neurohormonal, lo que decíamos, ¿verdad? Y estos son los factores compensadores de insuficiencia cardíaca. Uno, activación adrenérgica porque baja el gasto cardíaco. Sistema renina-angiotensina, vasopresina y factores natriuréticos. Estos tres son fundamentales. Después, obviamente, hay un proceso inflamatorio y remodelación a nivel cardíaco donde influyen el factor relajante endotelial, endotelinas, citoquinas, etc. Ya habíamos comentado que la fracción de expulsión es el marcador pronóstico más importante. 40 o menos datos de falla cardíaca. 50-40 puede ser probable. De 50 a 60 puede ser que no corresponda o puede ser dudoso. Entonces estamos hablando de falla cardíaca, donde existe daño a la contractilidad, por ejemplo, por hipertensión, infartos, valvulopatías, etc. ¿Qué se libera? Sistema adrenérgico, renina-angiotensina, aldosterona, que estimula los receptores adrenérgicos, entre ellos aumentando la frecuencia cardíaca, vasoconstricción, contractilidad, etc. Se activa el sistema renina-angiotensina, aldosterona, ¿verdad? Y esto nos va a dar un problema de retención de líquidos, retención de sodio y agua, y todo tratando de aumentar la vasoconstricción periférica igual, pero tiene sodio y agua aparte, por lo tanto nos da taquicardia, vasoconstricción mayor, y esto va a originar que, aparte de mayor vasoconstricción, mayor trabajo del corazón, y es un sistema que si no lo corregimos será irreversible. Obviamente, ya dijimos que al retener más volumen, se van a elevar las presiones dentro de los ventrículos y se liberan los péptidos natriuréticos. Tres factores fundamentales. Uno, el adrenérgico,
2, sistema renina-angiotensina-aldosterona, quiere decir retención de sodio y agua por sistema renina-angiotensina-aldosterona. Liberación de péptidos natriuréticos y remodelación cardíaca. Mecanismo adrenérgico, ¿por qué se activa? Por disminución del estado contráctil, baja el gasto cardíaco. Estamos hablando de falla cardíaca por alteraciones en la contractilidad, daño a la miofibrila, baja el gasto cardíaco, simulación adrenérgica, y esto trata de que aumentar el gasto cardíaco. La ley de Frank Starling, todos sabemos que es al sistema renina-angiotensina, aldosterona, al final de cuentas va a retener sodio y agua. Yo sé que ustedes saben el sistema renina-angiotensina, aldosterona, pero vamos a recordarlo. Entonces tenemos el angiotensinógeno. Al bajar el gasto cardíaco, baja el gasto renal. Se libera renina en el aparato yuxtaglomerular y este va a desdoblar mayor cantidad de angiotensinógeno, angiotensina 1, que es un vasoconstrictor y un proliferativo. Después, los IECAS, la enzima conversora de angiotensina, que se encuentra fundamentalmente en pulmón, va a desdoblar angiotensina 1 a angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 produce estimulación de la glándula suprarrenal, que libera aldosterona, que retiene sodio y agua. Y la angiotensina 2, potente vasoconstrictor y proliferativo, quiere decir que aumenta la cantidad del colágeno habitualmente en los vasos. ¿En dónde más? ¿En los vasos de qué? Y también aumenta la fibrosis a nivel cardíaco y retención de sodio y agua. Entonces, esos son los factores compensadores de falla cardíaca. 3. 1. Sistema adrenérgico. 2. Sistema renina-angiotensina, aldosterona, vasopresina. Y 3. Por aumento de la presión dentro de los ventrículos, tenemos la liberación de dos tipos de natriuréticos, uno a nivel auricular y otro el ventricular, que ahorita vamos a hablar. Y teniendo en cuenta que el sistema renina-angiotensina aldosterona va a producir angiotensina 1, angiotensina 2, aldosterona, retención de sodio y agua más vasoconstricción periférica y proliferativo que afecta a la remodelación cardíaca. Y ahora vamos a producir un paréntesis, vamos a hablar de un paréntesis. ¿Qué se entiende por hipertrofia miocárdica a nivel de la literatura mexicana? Y ahorita lo comparamos a nivel y en forma más práctica. Fíjense de acuerdo que a la literatura mexicana nos dice que existe hipertrofia apropiada, inapropiada e inadecuada. ¿En qué se basa esta clasificación? Que a veces nos confunde si no la entendemos. Normalmente, el corazón, hay una relación entre el grosor de la pared y la cavidad ventricular. Si vemos un niño, el corazón va a estar más grande, un corazón pequeño, y en el adulto, o el que hace ejercicio, un corazón más grande, pero siempre se va a conservar la relación entre el grosor de la pared y la cavidad. Esto es lo que los autores llaman como hipertrofia apropiada. Es decir, el corazón del niño y del adulto pues conservan esta relación, grosor de la pared y el diámetro de la cavidad. 2. Cuando un corazón está sometido a presión, por ejemplo, hipertensión arterial, estenosis aórtica, y el músculo se engruesa en forma importante y la cavidad disminuye. Es decir, ven ustedes que no hay un corazón grandote,
El tamaño del corazón está igual, pero como está sometido a presión, se hipertrofia y disminuye la cavidad. Otros autores en otra literatura llaman hipertrofia concéntrica, es decir, mayor grosor del ventrículo. Esto sucede, por ejemplo, en un paciente hipertenso y en estenosis aórtica, cuando hablamos de cardiopatía hipertrófica también. ¿Y esto cómo le llama el Guadalajara? La literatura mexicana, hipertrofia inapropiada. Inapropiada es lo que los autores llaman, algunos solo hablan y de hipertrofia. Hipertrofia concéntrica es lo mismo que hablar de hipertrofia. Después tenemos, en otras condiciones, cuando llega mucho volumen al ventrículo, la cavidad aumenta en forma importante y el grosor de la pared también se engruesa, pero no en la misma proporción. Por lo tanto, vamos a ver un corazón grandotote. Cardiomegalia ya. Esto en la literatura mexicana le llama hipertrofia inadecuada. ¿Por qué nos confunde? Porque habitualmente cuando yo digo hipertrofia, estoy hablando de hipertrofia inapropiada. Entonces, cuando yo hable de hipertrofia solo, estoy hablando que el grosor del ventrículo es importante y la cavidad disminuye. Y eso nos va a dar un tipo de insuficiencia cardíaca que se llama confunción sistólica preservada, que no vamos a ver ahorita. Y después tenemos la siguiente, hipertrofia inapropiada, donde hay mayor volumen, es decir, al llegar mayor volumen, activación del sistema renina-angiotensina, por lo tanto el corazón va creciendo porque le llega mayor volumen. Y también puede ser por la causa. Entonces, esta hipertrofia que algunos llaman hipertrofia excéntrica hacia afuera, sí crece el grosor de la pared, pero lo que crece fundamentalmente es el diámetro de la cavidad. Y otros llaman hipertrofia inadecuada. ¿Yo qué voy a emplear? Cuando yo digo hipertrofia, solo me refiero a inapropiada, de excéntrica, hacia adentro. Y cuando yo diga hipertrofia inadecuada, no la voy a mencionar, voy a decir como cardiomegalia. Un corazón grandote. Cardiomegalia no es lo mismo, pero realmente está muy grande porque le llega mucho volumen. Y este es el que va a tener daño a la miofibrilla. Esta es la falla cardíaca por disfunción sistólica. Haber entendido eso es importante para nosotros. Por último, vamos a ver péptidos natriuréticos. Por último, en relación a estos tres factores. Al aumentar la presión dentro de los ventrículos, se van a producir los péptidos natriuréticos. Pero también esta presión puede aumentar a nivel de las aurículas, entonces se llaman, o de los atrios. Péptido, ¿y cuáles son los péptidos a nivel cardíaco que nos interesan? 3. PNA, péptido natriurético auricular. ¿Por qué se produce? Porque aumenta la presión dentro de las aurículas. PNB, péptido natriurético cerebral, que se investigó inicialmente a nivel del cerebro, pero actualmente está enfocado sobre todo a elevación de la presión dentro de la generación de este péptido a nivel de los ventrículos. ¿Por qué? Por sobrecarga sistólica o diastólica del ventrículo, quiere decir por aumento de su presión dentro de los ventrículos. Y nada más por curiosidad ponemos el PNC, péptido natriurético endotelial, origen en el endotelio. ¿Cuáles endotelios? Pues sobre todo riñón, pulmón, pero en la vasculatura, hay que entender esto. Pero ¿qué son entonces tres péptidos fundamentales para nosotros? Uno, péptido natriurético auricular, distensión de las aurículas, quiere decir que está aumentada su presión. PNB,
aumento de la presión dentro de los ventrículos, aunque también puede ser a nivel cerebral. Y el PNC, péptido natriurético del endotelio. ¿Pero qué es un péptido natriurético? Fíjense bien sus tres efectos fundamentales. 1. Si es natriurético, va a eliminar sodio y agua. 2. Vasodilatación. Y 3. Efecto antiproliferativo. Si ustedes comparamos los efectos de los péptidos natriuréticos con la angiotensina 2, la angiotensina 2, ¿qué produce? Vasoconstricción periférica. 2. Retención de sodio y agua por liberación de aldosterona. Y 3. Efecto proliferativo, que influye en la remodelación cardíaca y aquí es contra. Entonces, estos efectos son contrarios o antagonizan los efectos de aldosterona, de angiotensina 2. Por lo cual, son fundamentales. Conclusión, entonces, estos mecanismos compensadores adrenérgicos, sistema renina, angiotensina, aldosterona, sodio y agua, vasoconstricción, proliferativo y péptidos natriuréticos, son los que se liberan para tratar de compensar la falla cardíaca. ¿Tiene Doctor, yo tengo una duda. alguna pregunta hasta dónde vamos? Yo tengo una duda. Sí. Había mencionado que la hipertrofia inapropiada quiere decir excéntrica y la inadecuada es como si fuera una cardiomegalia. A ver, inapropiada quiere decir que el grosor de la pared es muy grueso y la cavidad disminuye, pero el corazón está de tamaño normal. También llamada hipertrofia concéntrica. Inadecuada. La relación entre la cavidad, el grosor de la pared crece, pero sobre todo crece la cavidad. Y entonces algunos llaman hipertrofia excéntrica hacia afuera, corazón grandote. En forma práctica va a haber cardiomegalia. Pero la definición es en relación al diámetro de la cavidad y el grosor de la pared. Ok, gracias. Sí, si yo encuentro cardiomegalia, ¿qué vas a encontrar? Corazón grandote. ¿Por qué? Porque disminuyó, aumentó el diámetro de la cavidad y aunque el grosor de la pared aumentó, pues realmente no aumentó en tal proporción. Entonces, si yo digo hipertrofia, me estoy refiriendo a cuál, a ver si se entendió. A la inapropiada. Inapropiada. Y si yo te digo que tiene una dilatación cardíaca, no, bueno, el nombre se entiende, ¿no? Va a haber cardiomegalia. Inadecuada. Inadecuada. El problema es esto cuando leemos la literatura mexicana y nos empiezan a hablar de hipertrofias y al final de cuentas nos dicen apropiada, inapropiada, inadecuada y nos perdemos. Por eso es que lo pongo. Porque si yo te hablo de electro, te voy a decir, y mira, este electro tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo. Me estoy refiriendo a que el grosor de la pared está muy gruesa. En el hipertenso, por ejemplo. Es una hipertrofia, ¿qué? Inapropiada. Pues ya no le agrego tanto, nada más te digo que tiene hipertrofia y ya. Va, gracias. Entonces, lo fundamental es entender, fíjense bien los factores compensadores de falla cardíaca. Porque nosotros vamos a ir sobre estos factores. Si ahorita se fijan en el tratamiento que vamos a dar, estamos actuando tratando de que estos factores no afecten tanto el corazón, porque todos son males. Vamos a poner, si el paciente tiene taquicardia por una reacción adrenérgica, si por ejemplo tuviera 110, 120 de frecuencia cardíaca, pues necesitamos bajar esa frecuencia cardíaca. ¿Dónde voy a actuar? Sobre el sistema adrenérgico. 2.
Si tiene mucho, retiene mucho sodio y agua, tratando de que el corazón llegue a mayor volumen, va a haber mucho edema y también a nivel pulmonar y a nivel sistémico. Y entonces, ¿qué necesito? Darle diuréticos. Bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona con los IECAS o ARA2 y darle antagonista de espironolactona. Fíjense, por eso es importantísimo estos factores y entender los factores compensadores, porque ahí vamos a dirigir el tratamiento, porque al final de cuentas, todo eso que es fundamental, vamos a seguir ahora con la clínica. Bueno, ¿cómo lo podemos clasificar? Ya habíamos visto la clasificación más fácil para nosotros. Desde el punto de vista, esa es clínica. Falla cardíaca izquierda, falla cardíaca derecha. Pero lo fundamental actualmente, sobre todo, porque la mayoría de los servicios de cardiología lo que emplean es la siguiente: tipo de afección funcional. Es decir, ¿cómo está la fracción de expulsión? ¿Alta o baja? Si está baja, hay disfunción sistólica. Y si está normal o alta, disfunción diastólica. Y vamos a continuar ahorita hablando de la disfunción sistólica, daño a la miofibrilla, y después haremos la diferencia con la función sistólica normal o elevada. Fracción de expulsión normal o elevada, que se caracteriza por disfunción diastólica. No quiero que se confunda, vamos a hablar solo daño a la miofibrilla, las causas más comunes. Y de aquí nace la tríada clásica de insuficiencia cardíaca congestiva. Es decir, ¿qué cosa hay? ¿Daño a dónde? A la miofibrilla, tiene disfunción sistólica. La tríada clásica de falla cardíaca. Pero ya le dije, falla cardíaca con fracción de expulsión baja, daño a la miofibrilla, taquicardia, cardiomegalia y galope. Taquicardia, por la reacción adrenérgica que ya vimos. Por lo tanto, puede haber galope. El galope, ya dijimos que es un ruido de 3 tiempos, como el galopar de un caballo, así se describe. Y la falla cardíaca se caracteriza por tener galope. Lo que pasa que a veces no estamos adiestrados a oír galope. Pero si yo digo falla cardíaca, seguramente hay galope. Y estoy hablando de taquicardia, cardiomegalia y galope. Estoy hablando de galope 3R, o llaman 3R o R3. ¿Por qué 3R? Porque son tercer ruido, 3R. Aunque también se puede poner R3. ¿Por qué estoy hablando de esta? Porque el tercer ruido se produce en el momento del llenado ventricular rápido, cuando llega mucho volumen o muy acelerado. ¿Sí? Entonces, falla cardíaca con disfunción sistólica se caracteriza por 3R. Y entonces hablamos de lo mismo, falla cardíaca con falla cardíaca izquierda. Esta es clínica, y sabemos que la falla cardíaca izquierda fundamentalmente es que disnea, estertores crepitantes y taquicardia. ¿Ocasionado qué? ¿Por qué? Por todos los problemas de válvulas izquierdas, hipertensión arterial, etc. Signo de insuficiencia cardíaca izquierda, disnea, estertores crepitantes, taquicardia. Y la expresión máxima de disnea se llama edema agudo de pulmón. Falla cardíaca derecha, causas: hipertensión pulmonar, problemas de válvulas o isquemia del ventrículo derecho. Y decimos ingurgitación clínicamente, ingurgitación yugular, hepatomegalia, reflujo hepato-yugular, edemas. Y esa columna significa hipertensión venosa sistémica. Y ustedes ven cianosis peribucal y acrocianosis.
Obviamente también dijimos que hay un problema para disminución del oxígeno y nutrientes a nivel sistémico, por lo tanto hay daño sistémico, es decir, debilidad muscular, fatiga, impotencia, etcétera. Si el corazón crece, va a haber arritmias cardíacas, se van a dilatar los anillos valvulares, todo va a depender de si es derecho o izquierdo o ambos. Y todo esto va a alterar el sistema de conducción y nos va a dar arritmias, que las que tenemos respeto son las arritmias ventriculares, porque pueden producir taquicardia ventricular, fibrilación ventricular y muerte del paciente. Y ahora vamos a aprender algo que usamos mucho en la mayoría de nuestros pacientes, la mayoría de los pacientes que llegan con nosotros. Insuficiencia cardíaca congestiva venosa, crónica. ¿A qué se refiere este término? Cuando falla ventrículo derecho y ventrículo izquierdo y tenemos taquicardia, cardiomegalia y galope. Están fallando los dos ventrículos. Y quiero que me digan ustedes si es signo de corazón derecho o izquierdo. A ver, ¿quién me dice si es signo de corazón derecho o izquierdo? O sea, hipertensión venocapilar pulmonar o hipertensión venosa sistémica. Disnea paroxística nocturna. ¿Quién me dice que ventrículo está fallando, de izquierdo o derecho? Izquierdo. Izquierdo. Estertores crepitantes. Izquierdo. Edema pulmonar agudo. Izquierdo. Izquierdo igual. Ahora, ingurgitación de venas del cuello. Derecho. Aumento de la presión venosa, que viene siendo lo mismo, ¿no? Derecho. Perfecto. Y fíjense bien la tríada clásica. Taquicardia no, porque la taquicardia solo puede ser por muchas causas, ¿no? Cardiomegalia y galope. ¿Qué galope? 3R. ¿Cómo va a ser el corazón este? Grandotote. Taquicardia, cardiomegalia y galope. Y tenemos signos menores como edema maleolar, pero primero hay que ver si no es otra causa. Tos, alguien puede tener tos y no tener insuficiencia cardíaca. Disnea de esfuerzo por alguna otra causa, valvulopatía, etcétera. Hepatomegalia, un absceso hepático, problema de hepatitis, derrame pleural por X causa y taquicardia. Entonces, los menores son los que coincidan, cuando menos, con dos mayores, ¿sí? Eso es, y debe de excluirse otras causas. Entonces, este término lo empleamos mucho: insuficiencia cardíaca, congestiva, venosa, crónica. ¿Por qué congestión? Ya dijimos que congestión, cuando hablamos de congestión pulmonar, es decir, mayor cantidad de líquido a nivel pulmonar, hipertensión venocapilar pulmonar. Congestión sistémica quiere decir que hay ingurgitación yugular, hepatomegalia, edemas, mayor cantidad de líquido a nivel sistema venoso sistémico. ¿Qué caracteriza? Falla cardíaca con disfunción sistólica, taquicardia, cardiomegalia y galope. Y hemos estado hablando solo de disfunción sistólica, donde hay daño a la miofibrillación. Característica clínica: taquicardia, cardiomegalia y galope. Aunque también puede ser solo derecho o izquierdo. Y si es ambos, se llama insuficiencia cardíaca congestiva venosa. Ya mañana vamos a ver la diferencia entre... Hemos hablado ahorita todo de taquicardia, cardiomegalia, galope, falla cardíaca con disfunción, ¿qué? Sistólica. ¿Qué quiere decir? Falla la contractilidad. Entonces de repente me dicen, ese paciente tiene un infarto del miocardio con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Lo que me están diciendo que tiene un infarto con falla cardíaca izquierda. Y clínicamente, ¿qué me están diciendo? Que tiene disnea, estertores crepitantes y tiene taquicardia. ¿Por qué está fallando ese ventrículo? Pues por el infarto, ¿no? Quiere decir un infarto con insuficiencia cardíaca izquierda. Creo que ya se entendió ese término. Y también algunos llaman fracción de expulsión. ¿Cómo va a estar? Pues baja. Por daño a la contractilidad. Ya mañana veremos la diferencia entre esta y lo que se llama función sistólica
preservada, o fracción, lo mismo se llama fracción de expulsión elevada o con disfunción diastólica. Fíjense, 3 términos que a veces nos confunden, pero que debe de quedar claro. Bueno, nos veremos mañana. Si hay dudas, de preferencia vean los videos para que nos vayamos un poquito a la velocidad que acostumbramos.